Hola amadas, ¿cómo están? Bienvenidas a la lección 25. Hoy estamos en Juan 19 en los versículos del 17 al 30. Amadas, vivimos en un mundo incierto, lleno de maldad, dolor e injusticia. La verdad del mundo cambia con frecuencia. ¿Cómo podemos prepararnos para el futuro? Podemos estudiar el libro de Apocalipsis este próximo año en BSF. Este libro es un tesoro, amadas, lleno de esperanza y nos muestra cómo será el futuro donde Dios tiene la última palabra y con eso ejerce su victoria en majestad sobre la maldad. En el estudio veremos sus promesas de la gloria eterna, la historia de la redención, el triunfo del bien sobre el mal y el cumplimiento de sus promesas. Amén. Las exhorto a registrarse y a invitar a muchas personas más a venir a estudiar su palabra este próximo año, comenzando en septiembre. Bueno, amadas, hace unos años atrás fuimos a visitar el Monumento Nacional Monte Rushmore en Dakota del Sur, aquí en los Estados Unidos, donde un escultor, Gutzon Borglum, talló los rostros de 4 presidentes. El escultor planificó tallar un busto de cada uno, pero falleció antes de terminar su obra. Este monumento es icónico, aún hoy 80 años más tarde, pero sigue siendo una obra que nunca se terminó. Y nos podemos identificar porque estoy segura que todas tenemos algo sin terminar. Libros que comenzamos a leer y están a mitad, la dieta que empezaste, el trabajo que quizás dejaste en un arranque de ira, cuentas acumuladas, promesas que no has cumplido. Yo no sé tú, pero yo tengo en cada esquina un proyecto sin terminar. Cosas que estoy tejiendo, tarjetas que quiero hacer, cosas que estoy pintando, o sea, en cada esquina. Y la verdad es que al llegar al final de mi vida, yo sé que no voy a poder decir, terminé exactamente todo lo que me propuse. Solo una persona en la historia cumplió todo lo que vino a hacer. No dejó nada pendiente. Y ese es Jesús. Su última palabra fue tetelestai. Todo se ha cumplido. Y eso es una verdad absoluta. Y en el pasaje esta semana vemos que Jesús voluntariamente entregó su vida y voluntariamente escogió sufrir por amor a ti y a mí. Y lo que aprendemos hoy es que su muerte sacrificial en la cruz completó su obra de redención. Y eso lo vamos a ver en 3 divisiones. La primera división, la proclamación y el perdón, en Juan 19 del 17 al 22. La segunda división, la provisión, en Juan 19 del 23 al 27. Y la tercera división, pagado por completo, en los versículos del 28 al 30. Así que las exhorto a que abran sus Biblias al capítulo 19 y oremos. Padre, tú eres Dios misericordioso y fiel. Señor, tú eres santo, santo, santo. No hay nadie como tú. Señor, gracias porque sabemos que tú inclinas tu oído y escuchas el clamor de tus hijos. Padre, te pedimos que en este momento quites toda distracción de nuestra mente, de nuestra cabeza, todas esas cosas que tratan de robarnos la atención. Señor, que tú las eches a un lado. Padre, te pedimos que nos ayudes a enfocarnos en ti, que nos des sabiduría, que abras nuestros ojos para verte, nuestros oídos para escucharte, mi Rey. Y Padre, que me vacíes a mí de mí misma y que me llenes con una doble porción de tu espíritu para que el mensaje que salga sea tu mensaje dirigido a cada una de tus hijas. Te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, hoy estudiamos la crucifixión de Jesús.
Y no se sabe el lugar específico donde Jesús fue crucificado, pero lo que sí sabemos es que los romanos crucificaban en lugares públicos, usualmente a la orilla de una carretera principal, para que todos pudieran ver sufrir al crucificado y para que fuese una advertencia a los otros criminales. Juan nos dice que el lugar donde crucificaron a Jesús se llamaba Gólgota en hebreo o Calvario en latín. Y quiero que miremos el contexto para que podamos entender un poco mejor la cruz. En aquella época, en el Medio Oriente, los esclavos eran vendidos y comprados como en un mercado. Un esclavo era considerado una propiedad del amo, con pocos derechos personales. Un esclavo no podía libertarse a sí mismo de la esclavitud. En la ley de Moisés, un israelita, con dificultades económicas severas podía venderse a sí mismo como esclavo y usar el dinero para pagar su deuda. Era posible volver a ganar su libertad si un pariente cercano pagaba el precio de redención por él. Ese pariente no solo debía tener los medios para pagar el precio, pero también tenía que estar dispuesto a pagar el precio para redimir a su pariente esclavo. El pariente cercano tenía que estar libre de toda deuda para poder redimir al pariente que era esclavo. Jesús cumplió con cada uno de estos requisitos. Dios lo envió al mercado de la esclavitud al pecado como nuestro pariente cercano para comprarnos, para pagar el precio de nuestra redención. Él estaba totalmente libre de toda deuda y definitivamente estaba dispuesto a pagar el precio de la redención por ti, por mí, por tu esposo, por tus hijos, por tu mamá, tu papá, por tus hermanos, por tus sobrinos, por tu vecina, por todas esas personas por las que aún estás orando. Jesús pagó el precio de la redención. Primera de Pedro 1 nos dice, ustedes fueron rescatados, redimidos de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defectos. Él es el Cordero de Dios que Juan el Bautista nos anunció en el primer capítulo del libro de Juan. ¿Se acuerdan? Parece que fue ayer. Por lo tanto, fue necesario que Jesús, Dios, se despojara a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Su muerte pagó el precio que mi pecado merecía, así como el pecado de toda la humanidad, para que todo el que se arrepienta y crea en él sea redimido y tenga vida eterna. En la cruz, amada, Jesús completó su obra de redención por mí, por ti y por todo el que crea. Jesús, nos dice Juan, que cargó su propia cruz, así como también cargó con todos tus pecados pasados, los que cometiste hoy y los que vas a cometer en el transcurso de tu vida. Y así cargó con los pecados de toda la humanidad, desde Adán y Eva hasta que Cristo regrese. Todo el que ha vivido, o sea, eso no nos cabe ni en la cabeza. No nos podemos imaginar el peso de esa carga, de todos esos pecados, ni lo doloroso que debe haber sido el conflicto interno entre el que es santo, 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 puro de corazón y estar cargando el horror de nuestros pecados y de los pecados de toda la humanidad. ¡Qué sufrimiento tan grande!
qué lucha y qué batalla debe haber habido dentro de él, es que no nos cabe en la cabeza. Y él sufrió voluntariamente para poderse identificar contigo. No hay nada que tú estés sufriendo que él no haya sufrido y que él no entienda. Amada, ve a él con tu dolor. Dios usó a Pilato para proclamar la verdad sobre su hijo con el letrero que le puso sobre la cruz que decía: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Y lo puso en hebreo para que todos los judíos lo pudieran leer, en latín para que todos los romanos lo pudieran leer y en griego para que todos los extranjeros lo pudieran leer, proclamándolo en toda lengua y para todas las naciones. Dios es soberano. Y era costumbre poner un letrero con el nombre del sentenciado y su crimen sobre la cruz como una advertencia para los demás. Pero el letrero de Jesús no llevaba un crimen, sino que llevaba su título de quién Él es. Los líderes judíos protestaron, y la palabra que se usa ahí en el griego significa que protestaron y protestaron y protestaron y protestaron. Pero aquí sí Pilato no cedió y les dijo: lo que he escrito, escrito está y así se queda. Y punto. Amadas, ¿y qué aprendemos en esta sección, en esta primera división? Aprendemos que Jesús llevó el castigo de mis pecados a la cruz y ahora soy perdonada y libre. Soy libre de la esclavitud al pecado. Jesús pagó el precio de mi redención y esto es personal. Él es el Cordero de Dios que quitó mi pecado, que me perdonó, y por mi fe en Él, Dios me otorgó la justicia perfecta de Jesús y ahora libre soy. Él es mi Salvador personal, mi Salvador. Jesús murió por los pecados de toda la humanidad, pero Dios solo le atribuye la justicia perfecta de Jesús a los que por fe reciben a Jesús como su Salvador. Es personal, tienes que hacerlo tú. No es hasta que tú reconoces que todos tus pecados, los pasados, los de hoy y los futuros, llevaron a Jesús a la cruz, que Él tomó tu lugar y murió la muerte que tú te merecías. Jesús también tomó tu culpa y tus consecuencias. La ira de Dios fue derramada por completa sobre Él en lugar de haber sido derramada sobre ti. Segunda de Corintios nos dice: al que no cometió pecado alguno, por ti Dios lo trató como pecador, para que en Él recibieras tú la justicia perfecta de Dios. Cuando tú reconoces eso, que Él lo hizo por ti, que es personal, eso te trae convicción. Te arrepientes de tus pecados específicos, los específicos que tú sabes cuáles son. Se los entregas, le pides perdón a Jesús. Recibes su perdón de inmediato y Él se convierte en tu Salvador. Y ahora estás redimida. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de tu redención. ¿Lo crees? ¿Lo has hecho? Solo los que han recibido este regalo personalmente escaparán el juicio final y la ira de Dios. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y quita tu pecado. Recíbelo, amada. En la segunda división, comenzando en el versículo 23, vemos que cuando una persona era crucificada, lo despojaban de toda su ropa. Y eso pasaba a ser parte del botín de los soldados. Jesús fue despojado de toda su ropa, como otro acto de humillación, y desnudo lo crucificaron. Él lo dio todo, amadas, todo, hasta la última pieza de ropa.
la dio por ti. Y mientras Jesús moría clavado en la cruz, los 4 soldados romanos que estaban presentes, ¿qué hacían? Jugando a los dados para dividirse toda su ropa. Y aquí vemos la soberanía de Dios. Él está en control porque esto también cumplió la profecía que vemos en el Salmo 22. A los pies de la cruz habían 4 mujeres, nos dice Juan, y un solo hombre. María, su madre, su hermana Salomé, María la esposa de Cleofas y María Magdalena y Juan. Cuando Jesús vio a su mamá, estoy segura que estaba llorando, y vio a Juan a su lado, el discípulo que él amaba, le dijo a su mamá: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y a Juan le dijo: ahí tienes a tu madre. Jesús estaba físicamente abatido, emocionalmente exhausto, con un dolor inimaginable para ti y para mí. Y en medio de ese dolor se asegura de honrar a su mamá y de que ella sea cuidada. Wow, ¿verdad? Qué ejemplo. Yo no sé tú, pero esto a mí me trajo una convicción en el corazón tremenda. El sábado me dio un dolor de estómago que me tumbó. Y mi enfoque en mi dolor. Me enfoqué en mi dolor y tanto que le dije a mis hijos: ustedes háganse su propia cena porque yo no me puedo levantar para cocinar porque me duele el estómago. Qué convicción ver al corazón. Y Jesús, en medio de su dolor y sufrimiento en la cruz, buscando proveerle a su mamá, buscando honrarla, aún amando a los demás. Él vio el corazón roto de su mamá y mostró su amor y su cuidado por ella hasta el final, y se ocupó de su deber como hijo mayor. Y desde aquel momento Juan la recibió en su casa, cuidó de ella y le proveyó. Jesús estaba sufriendo un dolor inimaginable y su enfoque podía haber estado en sí mismo, pero no, aún en los demás. Lucas nos dice que Jesús oró: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando los soldados se burlaban de él, aún pensando en los demás. Y Mateo nos relata cómo perdonó a uno de los criminales que estaba crucificado a su lado, aún amando a los demás hasta el final. ¿Qué aprendemos en esta porción de las Escrituras? Aprendemos que Jesús mostró su amor, su cuidado y su provisión aún en medio de su dolor en la cruz. El sufrimiento de Jesús no fue en vano, tenía propósito, y aún en su dolor Jesús mostró su compasión, su cuidado y su provisión para los demás. Y amada, yo sé que muchas estamos pasando por momentos difíciles, por cosas dolorosas, y quizás tú estás sufriendo en silencio y nadie sabe lo que estás sufriendo y piensas que ya no puedes más. Amada, Jesús sabe tu dolor. Jesús ve y entiende tu dolor. Corre a Él confiada, pues Él te recibe con los brazos abiertos. Derrama tus lágrimas a sus pies, ríndete, entrégaselo todo a Él y confía en Él. Él tiene propósito en tu vida, aún en medio de lo difícil y lo doloroso que estás viviendo. Jesús mostró su cuidado, su amor y su provisión en su momento de mayor dolor en la cruz. Y Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Por lo tanto, puedes estar segura que Él aún hoy muestra su amor, su cuidado y su provisión para los que lo aman. En aquel momento lo hizo desde la cruz y ahora lo hace desde la derecha del Padre. Él es soberano y cuida y provee de ti. ¿En qué área de tu vida te
te ves tentada a tomar las cosas en tus propias manos o a hacer lo que Él te llamó a hacer en tus propias fuerzas. Él cuida de ti y provee todo lo que necesitas, ya sea fortaleza, descanso, recursos o sabiduría. Confía en Él. Él cuida de ti y te ha dado una familia en la fe para cuidar de ti y para que tú cuides de ellos. La tercera división, los versículos del 28 al 30, vemos que después de esto, como Jesús sabía que ya Él había terminado todo lo que el Padre le había encomendado y para que se cumplieran las Escrituras, dijo, tengo sed. Juan no nos da muchos detalles que los otros evangelios sí nos dan. Marcos y Mateo nos dicen que cuando Jesús iba camino a Gólgota, los soldados le ofrecieron vino mezclado con mirra que hacían las mujeres de Jerusalén. Ellas preparaban esta bebida para que los que iban camino a ser crucificados lo tomaran y era un sedante para reducir la ansiedad, para calmar el sistema nervioso y ayudarlos a dormir y así sufrir menos. Y Jesús se rehusó a tomarlo. Él quería estar completamente consciente. Él estaba pensando en cada una de nosotras mientras estaba en la cruz. Como dijo una de las líderes, su amor por mí y por ti fue mayor que su dolor. Hebreos 12 nos dice, nosotras que estamos rodeadas de una nube tan grande de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, que por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Wow, ¿verdad? Por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Amadas, ¿cuál es el gozo que le esperaba? ¿Qué era lo único que Jesús no tenía en ese momento? Tú eras el gozo que le esperaba a ti, porque no te había redimido aún. Para redimirte a ti, soportó la cruz con gozo, el gozo que le esperaba. No permitas que su dolor sea en vano. Recíbelo y ámalo con un corazón agradecido. Ahora, así que Jesús, la fuente de agua viva, dice que tiene sed. Necesitaba mojar sus labios y sus cuerdas vocales para lo que estaba por decir. Quería que todos lo pudieran escuchar. Los soldados tenían una vasija con vinagre y vino viejo y tomaron un manojo de ramas del hisopo, de la planta hisopo, con una esponja y la acercaron a la boca del Cordero de Dios. Y esas son, amadas, las mismas ramas que los judíos usaron cuando eran esclavos en Egipto, que lo podemos leer en Éxodo. Y cuando Dios envió las plagas a Egipto, la última plaga que traería la muerte de los primogénitos, Moisés le dijo a los israelitas que escogieran un cordero sin mancha ni defectos y lo mataran para celebrar la Pascua, la primera Pascua que celebraron. Luego debían tomar un manojo de ramas de la planta de hisopo, mojarlas en la sangre del cordero y untarlas en el dintel y los postes de la puerta de la casa. Y cuando el Señor pasara por el país para herir de muerte a los primogénitos de los egipcios, vería la sangre en el dintel y pasaría de largo por esa casa porque estaban cubiertos por la sangre del cordero y ninguno moriría. Con esas mismas ramas le dieron de beber al Cordero de Dios. Al probar Jesús el vinagre y refrescar su boca, proclamó una sola palabra con énfasis: Tetelestai.
todo se ha cumplido. Y no se refería a su vida, sino que había concluido su propósito eterno de la cruz. Su misión había sido cumplida. Su muerte sería un triunfo sobre Satanás, el pecado y la muerte. Tetelestai también se puede traducir como pagado por completo, refiriéndose al precio de la redención que Él había pagado por completo por ti y por mí. Jesús pagó el precio de tu redención para libertarte de la esclavitud del pecado. Él pagó la deuda que tú tenías con Dios y tomó tus consecuencias. Murió por ti. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Tetelestai, todo se ha cumplido. La obra está completada. Consumado está. Y así permanece hoy. La obra está completada por Jesús, hecho una vez y para siempre. Y luego Jesús inclinó la cabeza, no en señal de desaire o cansancio, sino en señal de que seguía en control, y en ese momento Él escogió entregar su espíritu. ¿Qué aprendemos en esta última sección? Amadas, que Jesús triunfó al completar el plan de redención de Dios. La cruz es su triunfo. Cristo Jesús triunfó, completó su misión. Él dejó este mundo desnudo, pero inmediatamente fue vestido en majestad y gloria. Cargó con el peso de tu pecado para redimirte, para perdonarte. ¿Has recibido el regalo de la salvación o aún cargas con el peso de tus propios pecados? ¿Estás tratando de ganarte el favor de Dios? Dios no quiere que te esfuerces para tratar de ganarte su favor. Él quiere que recibas a su Hijo como tu Salvador por fe, y Él te cubrirá con su favor. Ese regalo lo recibes por fe al reconocer que eres pecadora y desesperadamente necesitas a un Salvador, a Cristo Jesús. Él es el Salvador. En la cruz Él completó esa obra por ti para perdonarte tus pecados. La cruz es su triunfo. Para ti que ya eres redimida, ¿cuándo fue la última vez que le agradeciste la magnitud de ese regalo? ¿Y a quién te está llamando Jesús para que vayas y le compartas las buenas nuevas del Evangelio? Jesús vuelve pronto, amada, vuelve pronto. La primera vez vino como un rey humilde que entregó su vida voluntariamente para salvarnos y darnos acceso libre a su reino, a la vida eterna. La próxima vez vendrá como rey victorioso, montado en un caballo blanco, y establecerá su reino, y viene como juez. ¿Cómo lo vas a recibir tú? ¿Como tu Salvador o como tu juez? Cuando entendemos quién es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos y el Rey del universo, nuestra vida cambia para siempre. Nuestra perspectiva cambia. La perspectiva que tenemos del mundo y de nuestra vida comienza a ser diferente. Y eso lo vamos a ver clarito en el estudio de Apocalipsis. Además, vemos con claridad, cuando entendemos que Él es el Rey, vemos con claridad la misión que el Rey nos ha dado y escogemos vivir para Él aún en medio de las dificultades en las que vivimos. Jesús murió por ti para que ahora tú puedas vivir para Él. Oremos. Señor, victorioso eres, Rey de reyes y Señor de señores. Triunfante Rey del universo, a ti entregamos esta enseñanza, a ti entregamos nuestra vida, entregamos nuestro corazón. Señor, ayúdanos a verte de esa manera triunfante, ayúdanos a entregar
todo lo que somos ante ti, Señor, para mis amadas que aún no te han entregado su vida, Señor, que puedan escuchar que tú estás tocando a su corazón y puedan abrir las puertas de su corazón para ti, mi Rey. Y para las que ya son tuyas, Señor, ayúdalas a ver las maneras en las que podemos seguir creciendo y cómo podemos seguir avanzando tu reino. Señor, gracias te damos por la salvación, por tu bondad, por tu sacrificio en la cruz y por tu redención. Señor, todo esto te lo entregamos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén y amén. Amadas, bendecida semana. Nos vemos la próxima vez.